3. Buenos días, querida promoción. Aquí estamos nuevamente comenzando esta última semana ya del mes de octubre, mes en el que estamos celebrando la fiesta religiosa del Perú, la fiesta religiosa del peruano, la fiesta religiosa que lleva todo el mes de octubre a la elevación de los espíritus de todos los peruanos que viven aquí en el Perú o fuera de ella. El Señor de los Milagros. Yo les había pedido que siempre tengan aquí un fondo como el que tengo yo aquí para hacer ver que estamos en el mes morado, que somos personas que estamos llevando nuestra fe a pesar de la pandemia, a pesar de las situaciones difíciles que siempre se nos van a ir presentando a través de los años. Ustedes a quienes estamos preparando para enfrentar los retos que la historia les tiene preparados. Aquí está la querida promoción. Vamos a continuar pues entonces con nuestras clases y hoy los voy a invitar a que conmigo ingresen a un nuevo tema en economía. Vamos a ver ahora los problemas macroeconómicos y para ello quiero iluminarlos entrando a ver este video y luego conversaremos sobre qué es lo que ocurre, a qué se refiere y cuáles son esos principales 4 problemas macroeconómicos que cargan casi todos los países del mundo, sobre todo y especialmente los países que estamos en vías de desarrollo y los países que en estos últimos 2 años han decaído su economía a consecuencia de la pandemia. Vamos pues a darle una mirada a este video. Sustrayendo H. Macroeconomía. ¿Qué es la macroeconomía? A ver, la palabra macro significa grande o extenso, y economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Y junto, macroeconomía es la rama de las ciencias económicas que se ocupa del análisis de las magnitudes económicas, colectivas o globales. Los 4 problemas más importantes de la macroeconomía son la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el ciclo económico. La inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precio existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. La inflación se mide por el porcentaje de cambio en un índice de precio. Típicamente se usa el índice de precio al consumidor, IPC. El IPC se calcula en base al precio de una canasta de bienes y servicios adquirida por una familia promedio. Este incluye los precios de la comida, ropa, vivienda, carburantes, transporte, asistencia médica, matrícula universitaria, entre otros bienes y servicios adquiridos por una familia promedio. La inflación ha sido descrita como el impuesto más cruel porque se come parte de nuestros ahorros y sueldos. El problema macroeconómico número 2, el desempleo. La tasa de desempleo, también conocida como tasa de paro, mide el nivel de desocupación en relación con la población activa. En otras palabras, es la parte de la población que estando en edad, condiciones y disposiciones de trabajar, no tiene un puesto de trabajo. La tasa de desempleo va a ser igual al número de desempleados dividido por el número de personas activas. Los economistas distinguen 3 clases de desempleo: friccional, cíclico y estructural. El desempleo friccional es el menos preocupante para los economistas porque se debe al desempleo voluntario, que dura el tiempo en el que un trabajador deja su empleo y encuentra otro. En otras palabras, el desempleado decidió dejar su puesto de trabajo de forma voluntaria, ya sea para descansar, estudiar o para encontrar otro puesto de trabajo. El desempleo cíclico es un problema más serio. Este ocurre cuando la economía cae en una recesión. Este tipo de desempleo es en el que los economistas históricamente han empleado la mayor parte de su tiempo
intentando resolverlo. El tercer tipo de desempleo, el estructural, ocurre cuando un cambio tecnológico provoca que el puesto de trabajo de alguien quede obsoleto, algo que está muy presente en este mundo cada vez más tecnológico. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, el profesor de un aula de clase, que es reemplazado por un video en YouTube. Como veremos más adelante, el desempleo estructural es uno de los tipos de desempleo más difíciles de remediar. El tercer gran problema macroeconómico, el crecimiento económico. La tasa de crecimiento económico se mide normalmente por el crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB. El PIB se define como el valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en un país en un determinado periodo. Los economistas tienen tres maneras de medirlo. El primero, el PIB por el lado de la demanda. El segundo, el PIB por el lado de la oferta. El tercero, el PIB por el lado de la renta. A ver, con el enfoque de la demanda, tenemos que el PIB va a ser igual a todo lo que ha consumido el sector privado del país, que lo llamamos C de consumo, más todo lo que se ha invertido, que le llamamos I de inversión, más todo lo que ha consumido el sector público, que lo llamamos G de gasto, más, abrimos paréntesis, y tenemos la diferencia de las exportaciones menos las importaciones. A esta diferencia entre las exportaciones y las importaciones se conoce como exportaciones netas. Ahora vamos con el PIB por el lado de la oferta. Este va a ser igual al valor añadido bruto del sector primario más el valor añadido bruto del sector secundario más el valor añadido bruto del sector terciario. Ahora, el PIB por el lado de la renta va a ser igual a la remuneración de asalariados más la parte de la renta generada que paga el capital, que lo vamos a reconocer como EB, excedente bruto de exportaciones, incluyendo beneficios, pagos de intereses, etc. El cuarto gran problema macroeconómico es el ciclo económico. Y es que el término ciclo económico se refiere a las recurrentes subidas y bajadas del PIB real a lo largo de varios años. Vamos a ver la gráfica del ciclo económico. Y tal y como dice la descripción, estamos viendo las subidas y bajadas del PIB real a lo largo del tiempo. Por ejemplo, esto que estoy pintando de azul es la parte de expansión o recuperación que se caracteriza por la reanimación de las actividades económicas. Hablamos de aumento del empleo, de la producción, de la inversión. Luego tenemos esta punta, el auge. Y el auge es justo cuando la economía se encuentra en un periodo de prosperidad y pleno apogeo. Y es importante decir... Profesor, disculpe, se escucha, pero no se está viendo lo que está compartiendo. Años, A ver, un o que momento, solo dura vamos a algunos detenerlo. meses. ¿Me dices que se escucha cómo? Sí se está escuchando lo que se está reproduciendo, pero no se ve lo que está compartiendo usted. Ah, caramba. Vamos a reprogramarlo entonces. Vamos a ver. Estoy saliendo y estoy volviendo a meterlo de nuevo. Ahí. ¿Ahora sí se ve? Sí, profesor, ahora sí se ve. A ver, ahora a ver si se escucha. Y luego de estar en la cima, damos un paso atrás en ¿Se escucha? Sí, profesor. términos generales. Y es lo que se conoce como recesión. Y en esta fase se produce una caída importante de la inversión, la producción y el empleo, lo que desemboca en una crisis. Este punto, el más bajo del ciclo económico, se caracteriza por un alto nivel de desempleo y una baja demanda de los consumidores en relación con la capacidad productiva del país. Esto se conoce como depresión o crisis. Y es justo en la depresión que pisamos fondo y se inicia la expansión económica,
otra vez pasando por el auge, cayendo en depresión y de nuevo en crisis. Esto es el ciclo económico. Si necesitas ayuda personalizada, tienes que ver este video. Y si eres estudiante y necesitas una fuente de ingresos, entonces tienes que... Muy bien, lo importante es que se ha escuchado y lo que yo deseo es no tanto que se aprendan las fórmulas, sino que se aprendan los grandes 4 problemas macroeconómicos que existen. Vamos ahora en el momento indicado a ver la definición nuevamente de lo que es la macroeconomía, pero el video que está allí es bastante elocuente para mostrarles. Me gustaría que luego lo vuelvan a ver en casa, que lo descarguen, que lo revisen, para que tengamos material y poder seguir conversando sobre estos temas. Recuerden que no, lo más importante no es pasar y pasar los temas, ¿ya? Lo importante es que ustedes aprendan y a través de las preguntas, que son lo más importante. También quiero sugerirles que estos temas pueden ser, así hayan pasado 2 clases o una clase, sean tomados también por alguno del grupo de ustedes para que con la tranquilidad del caso y para un mejor entendimiento lo podamos exponer, ¿ya? Así que ahí está el trabajo. Ahora, si quieren, le damos una revisadita al video porque aparece algún detalle que alguno de ustedes no ha podido verlo. Y aquí en el video lo que se hace es decirles a ustedes, Sustrayendo H. primero, cuál es el tema principal del concepto de Macroeconomía. macroeconomía, ¿ya? ¿Qué es la macroeconomía? A ver, la palabra macro significa grande. A ver, déjenme participar con ustedes de la imagen porque parece que otra vez tengo el mismo problema de que no se está compartiendo. ¿Ahora sí lo ven? ¿Lo están viendo, chicos? Sí, profesor, se ve. Entonces vamos a ver ahorita el concepto de macro. O extenso. Y economía es una ciencia social que estudia la forma de... Ahí. La palabra macro significa grande o extenso. Y economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Y junto, macroeconomía es la rama de las ciencias económicas que se ocupa del análisis de las magnitudes económicas, colectivas o globales. Los 4 problemas más importantes de la macroeconomía son la inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el ciclo económico. La inflación. Para mí, chicos, lo más importante La inflación es que aprendamos a ver y el ciclo económico. estos 4 elementos. El concepto de macroeconomía, qué es lo que hace y por qué estudia estos 4 elementos importantísimos, ¿no? La inflación, el desempleo, el crecimiento económico y el ciclo económico. Aquí el video les está explicando qué cosa es cada uno de ellos, cómo se produce una inflación, cuándo se produce un desempleo, cuándo se da un crecimiento económico y cómo se estudia los ciclos económicos. En eso se basa el video que como que nos invita a ir ya de hecho viendo cómo es que desde la casa, desde una empresa pequeña, grande o mediana y desde un país, tenemos que aprender a manejar la economía de tal manera que no tengamos inflación, no haya desempleo, que nuestro crecimiento económico sea sostenible, que no tenga esas subidas y bajadas constantemente o con mucha frecuencia. Podemos en economía tener subidas y bajadas, pero la frecuencia es la que debemos evitar. Y finalmente, ¿cómo se maneja un ciclo económico? Un ciclo económico puede ser la inflación, puede ser un tiempo de desempleo,
un tiempo de crecimiento económico, de sostenibilidad económica. Todo eso se va a encargar de estudiar esta disciplina, el estudio de los ciclos de la economía. Y todo esto, la macroeconomía, como su nombre lo indica, se da a través de un gran acontecimiento económico, de una economía más grande, de una economía más amplia. Por eso la palabra macro significa grande, amplio, ¿no? Y economía, ya ustedes saben que viene de dos palabras griegas, ¿no? Eikos y nomos, ¿no? En griego significa el que administra o el que sabe administrar la casa, ¿no? Ikos significa casa. Ikonomos es administrador de la casa. Y por eso la palabra economía se va a referir estrictamente a aquel grupo, aquella persona que sabe administrar una empresa, un negocio, una casa. El que sabe administrar. Por eso, si tú estás inclinado vocacionalmente, por ejemplo, hacia el querer estudiar economía, lo que realmente vas a hacer es aprender a administrar desde el punto de vista económico tu empresa, tu casa, tu familia o al país. De tal manera que cuando uno de ustedes sea ministro de Economía, ya sabe qué es lo que va a hacer. Va a aprender a mirar el Estado, el país, como algo suyo, como su casa, su empresa, y que tiene que saber administrar bien para que no haya inflación, para que no haya tanto desempleo, para que su crecimiento económico sea constante y sepan estudiar todos estos ciclos económicos como procesos y pasos que nos lleven a la búsqueda primero del bien común y al desarrollo de todo nuestro país. Entonces, hay que ver la macroeconomía, así como hay microeconomía. En la microeconomía se encarga de administrar o de ver todos los procesos económicos en una empresa pequeña, mediana o grande, ¿ya? Pero que está dentro de el país. La microeconomía se va a orientar hacia el estudio de cómo esas pequeñas o medianas empresas pueden sostenerse en el tiempo. Y la macroeconomía es todo aquel estudio de esa gran economía que puede estar desde una empresa gigante hasta el país, todo el país, para que viéndolo como una gran empresa, una empresa grande, a través del estudio de estos elementos de la inflación, del desempleo y del crecimiento económico, podamos a través de un ciclo económico conocer cómo van nuestras producciones. Por eso también hemos visto aquí el paso de cómo se estudia el Producto Bruto Interno, el PBI que conocemos en el Perú. En otros países se le conoce como el BIP, el Producto Interno Bruto, pero aquí en el Perú le llamamos al revés, el Producto Bruto Interno, el PBI, ya no el PIB, ya, sino el PBI, que es lo mismo, solo que con diferente denominación. Entonces, qué importante es saber cómo el proceso del Producto Bruto Interno, es decir, todo aquel producto que produce un país, tiene que estar bien distribuido, tiene que estar bien establecido para que no existan estos grandes problemas que tenemos cuando estudiamos una economía grande, cuando vemos una economía grande, para no caer, en palabras simples, para no volver a caer en un subdesarrollo. ¿Ya? Recuerden que hacer un buen análisis y un buen sostenimiento económico del Producto Bruto Interno de un país, podemos sacarlo adelante. Eso depende muchísimo de cómo se administra económicamente el país. Sigamos viendo un poquito más antes de que en 2 minutos descansemos. La inflación.
La inflación es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precio existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. La inflación se mide por el porcentaje de cambio en un índice de precio. Típicamente se usa el índice de precio al consumidor, IPC. El IPC se calcula en base al precio de una canasta de bienes y servicios adquirida por una familia promedio. Este incluye los precios de la comida, ropa, vivienda, carburantes, transporte, asistencia médica, matrícula universitaria, entre otras. Lo importante saber es el concepto de qué es una inflación. Y la inflación, la inflada que se da es debido al aumento generalizado y sostenido del nivel de precios existentes en el mercado durante un periodo de tiempo. Fíjense ustedes, a consecuencia de la subida del dólar, nuestra moneda ha decrecido en su valor. En consecuencia, si el referente es el dólar, entonces los productos que tenemos en precios nacionales empiezan a subir para equipararse con el dólar, que es la moneda referente. Si algo costaba 4 soles, para alcanzar el precio del dólar que cuesta en soles 8 soles, tenemos que subirle de 4 soles más para que esté de acuerdo al dólar. Ahora, esto muchas veces suele ser reemplazado el poder adquisitivo económico del pueblo, como el valor de nuestra moneda decrece. Para poder comprar hay que generar más dinero. Entonces, muchas veces los gobiernos van a lo que conocemos vulgarmente como la maquinita. Se fabrican más billete, más billete, más billete, más billete, con el único fin de que la gente pueda comprar el aceite que cuesta 4 soles y que ahora cuesta 8, pueda comprarlo con facilidad y no sienta que le están cobrando el doble. Que resulta que ese dinero con que puedes adquirir este aceite con lo inflado de su precio, resulta que tú realmente no estás equiparándote con la moneda referente, sino más bien estás teniendo más gasto de dinero, pero no tienes el ingreso suficiente como para poder adquirir la moneda y comprar ese aceite. Ahí empieza la inflación, porque dinero habrá, pero tienes un problema, no te aumentan el sueldo. Tienes un problema, el dinero que ganas ya no alcanza para comprar. Entonces vienen lo que se llaman los préstamos, vienen los intereses, y ahí es donde el dinero va teniendo un aparente equiparamiento con la moneda referente, pero que en realidad no sirve para nada. Y tu dinero se va desgastando cada vez más en su valor. Y eso puede durar un tiempo. Miren ustedes cuánto nos ha durado la inflación producida a causa de la elección del presidente. Hemos estado, fíjense ustedes, junio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses. Lo que se ha hecho es, si del 10% que ha subido la inflación, se ha bajado solamente el 3%. Pero tenemos una inflación de 7%. Es decir, aparentemente hemos subido un poco nuestro valor adquisitivo, pero la moneda referente está un poquito acá arriba todavía. Eso quiere decir que el valor de nuestro dinero todavía no se equipara a la moneda referente con el cual se miden todos los precios, que es el dólar. Por esa razón es que hay muchos productos
como por ejemplo los de primera necesidad, la gallina, el pollo, la carne, no ha bajado de precio. Al contrario, ha subido. ¿Por qué? Porque esos precios con que ellos venden están relacionados con la moneda referente y no con nuestra moneda. Y por eso el peruano no logra comprar lo que compraba antes. Si con 4 soles comprabas medio kilo de pollo, con esos 4 soles hoy compras un octavo. Y ahí vienen los problemas. Para que puedas comprar medio pollo o un pollo, debes tener más dinero. Y a veces no hay de dónde sacar. Y a veces tienes que sacrificar otras cosas para poder comprar eso. Y entonces ya tienes menos productos adquiridos. Ya compras menos. Ahí viene el problema de la inflación. ¿Cuánto periodo de tiempo está durando esto? De acuerdo a eso, es que vamos a medir la depresión, la caída, cuánto tiempo dura acá abajo y cuándo vamos a empezar a subir. Y todo eso está en los precios, en el transporte, en la asistencia médica, en tu matrícula, en tu pago de pensión, en el sueldo que reciben tus padres. Ahí está todo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora voy a salir un ratito porque tenemos que descansar unos minutos y regresar inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces, en 5 minutos estamos de regreso. ¿Ya? Somos 38 estudiantes. Yo les suplico que estén los 38. Caso contrario, yo vuelvo a llamar lista y pongo falta a los que no están en clase, porque no basta asistir solamente la primera hora. ¿Ya? Nos encontramos entonces.